Hola, soy Shirley, tengo 34 años y soy profesora. Pienso que no escogí esta profesión, fue la profesión la que me escogió a mí. Cuando no sabía qué hacer, me gané una beca para estudiar y gracias a mi buen desempeño se me fueron abriendo más puertas. Empecé siendo monitora de ruta escolar y fue allí donde confirmé mi gran pasión por los niños. Siento una gran responsabilidad al ser profesora de niños y niñas, porque aunque suene frase de cajón, ellos son el futuro. Y ese futuro depende no solamente de mí como profesora, sino del entorno, de las oportunidades del país en el que vivimos. Creo que la educación que recibimos desde pequeños determina cómo viviremos en el futuro, el acceso a mejores empleos, a mejores recursos. Por eso es importante trabajar por la educación, que la gente se ponga en los zapatos de los profesores para ver la importancia que tiene este tema. Profe Shirley, Hola, ¿cómo está? César, bienvenido. ¿Llegué bien, puntual? Puntual. O sea, no firmo lo observado. No. Bueno, vamos que me voy a poner en sus zapatos. No, Este salón se convierte en su segundo hogar. ¿Cuánto significa para su vida? Sí, claro, este salón de clases se convierte como en mi segundo hogar, me llena de vínculos muy fuertes con mis estudiantes, me llena de amor, de pasión y de vocación por lo que hago. ¿Usted se graduó hace cuántos años? Yo me gradué ya hace 8 años y llevo 13 años en la docencia. ¿Por qué se metió en esto? Porque, a ver, yo por lo menos desde los 12 años sabía que únicamente servía para ser periodista. ¿Usted lo tenía claro desde joven o se fue dando en el camino? No, realmente no lo tenía claro. Es una historia muy curiosa porque se fue dando en el camino, como tú dices. Me ganó una beca para estudiar y dentro de las propuestas que me hacían estaba la carrera de la docencia. Decido escoger esta carrera y poco a poco me voy encaminando. Entonces se me va llenando como el camino de muchas oportunidades y al día de hoy, pues mírame, ya han pasado 13 años en esta linda carrera. Si hoy llega una persona, ya sea hombre o mujer de 16, 17 años y le dice, teacher, quiero estudiar docencia, ¿usted qué le dice? Cuando nosotros somos niños decimos muchísimas cosas, que queremos ser doctores, que queremos ser veterinarios, que queremos ser bomberos, policías, pero resulta que cuando tú llegas ya a la edad en que tienes que tomar la decisión, muchas veces no es clara la decisión que uno va a tomar. Entonces, si lo que quieres es ejercer la docencia, dale con toda, porque esto es más de vocación. Entonces, creo que también es importante trabajar desde la educación infantil en eso, en encaminarnos hacia qué queremos ser cuando sea grande. A mí en mi carrera lo que más me gusta es entrevistar. A usted, una sola cosa, sé que son muchas, lo Sí. que más le gusta de ser docente. Uy, es muy gratificante ver los avances que tienen los niños en los procesos. Eso es muy lindo. ¿Usted a qué horas entra acá al colegio? Yo entro a mi jornada escolar a las 6:30 de la mañana. Vive por acá cerca, le queda más fácil, ¿no? Sí, vivo muy cerca y este privilegio me permite transportarme en bicicleta, que es como pues, el medio de transporte que uso. Es un privilegio porque, Shirley, yo sé que usted también conoce muchos profesores. Yo tuve profesores que para llegar al colegio 2, 3 horas. Sí, claro, sobre todo en las zonas rurales donde tú ves docentes que deben transportarse a pie, en caballo, en canoas. A esto sumémosle las condiciones del clima que pueden dificultar más la llegada a sus zonas de trabajo. Entonces, para mí es un privilegio vivir cerca y contar con este medio de transporte porque hay muchos docentes en Colombia que no cuentan con este privilegio y la realidad es triste. La falta de oportunidades laborales que se presentan en este medio, las condiciones que le ofrecen a los maestros, aunque yo en este tema también soy muy privilegiada y cuento con laboral en una empresa donde me den las garantías, pero por eso no quiere decir que yo esté alejada de la realidad. Bien, conseguir trabajo es lo más difícil, pero acá en el aula hay muchos retos. Uno de ellos, para ponernos en contexto, Shirley, son las redes sociales, las plataformas digitales. Hoy, ¿qué tanto nos consumen, sobre todo a los niños? ¿Cómo usted afronta un reto como esos?
Bueno, la tecnología nos está abordando de una manera impresionante. Entonces, lo que mencionas es muy importante porque tú también tienes que estar a la vanguardia, ¿sí? Y un factor importante ahí es la familia. La familia no está colaborando en este proceso porque la familia es la raíz de todo. La familia es de donde viene todo lo que el niño viene a plasmar acá. Entonces, todo ese comportamiento que tiene el niño y que viene a reflejarlo aquí en el aula de clases viene desde sus familias. Entonces, nosotros como docentes tenemos que estar actualizándonos para poder enfrentar este reto. ¿Cómo? De la mejor manera, que son implementando nuevas herramientas de apoyo, especialmente en el tema de psicología en los colegios. Además hay que decirle a los papás que cancelen la materia de YouTube en la casa, ¿no? ¿Cierto? Ayudaría mucho. Sí, claro. Porque, digamos, o sea, la herramienta del Internet es muy buena, yo no te lo voy a negar. O sea, el Internet es algo que nos ayuda a todos, tanto a los niños como a los adultos. Regulado, ¿no? Pero debe ser regulado, porque pues imagínate, se recomienda que los niños no usen pantallas hasta aproximadamente los 6 años. ¿Muchos problemas se han presentado en la educación después de la pandemia? ¿O cómo califica usted ese cambio, esa transición? 4 años ya después de la pandemia, aún no se logran cubrir esas falencias que dejó, ¿sí? En temas sociales, en temas cognitivos, en temas emocionales en los niños. Pero Shirley, si no hay plática, si no se paga bien, si no hay oportunidades, ¿cómo el docente está preparado para estar a la vanguardia? Ahí es donde entra el Estado, ahí es donde tenemos que reformar la educación, donde tenemos que hacer una transformación y hacer una inversión mucho más amplia para que los docentes puedan capacitarse, porque te dicen capacítate, ¿cierto? Sí. Pero entonces no hay los recursos, porque entonces tú quieres hacer algún programa y los costos son muy elevados y no te permiten pagarlo. Pero entonces, ¿dónde está el Estado también, digamos, brindándonos ese apoyo y decir, hay cursos anual para los profesores donde el profe pueda capacitarse, donde el profe pueda actualizarse, porque es que es un requisito. ¿Usted está capacitada para atender el bullying? Sí, nosotros ya llevamos trabajando en un proceso hace algunos años, cuando este tema empezó a tomar más fuerza, donde nosotros tenemos que llevar unos protocolos. Hay que hacer un protocolo para poder afrontar esto y de la mano de los orientadores y de los psicólogos de los colegios nos apoyamos para afrontar este reto. Siento que el bullying siempre ha estado ahí presente. Lo que pasa es que actualmente se le da más importancia a este tema. Sí, porque lo que tú acabas de decir, de pronto nosotros antes estábamos en el colegio y también nos hacían bullying, pero no tenía la relevancia que tiene actualmente. Ahora digamos que como estamos tan enfocados en las emociones de los niños, entonces el niño va a la casa y me pegaron, me hicieron, y el papá es el que determina, bueno, hasta qué punto tengo que hacerle caso a mi hijo y tengo que acceder a las orientaciones del colegio para que tomen como cartas en el asunto, ¿sí? La deserción escolar, el analfabetismo que aún no se ve en algunas regiones, las condiciones salariales para los docentes y la falta de infraestructura son algunos de los retos de la educación en Colombia, especialmente en zonas rurales. De acuerdo con el Observatorio Gestión Educativa para el año 2022, solo el 48% de sedes educativas tenían acceso a Internet y el 84% a servicios de electricidad. A esto se le suma la situación de salud mental que atraviesan algunos estudiantes menores de edad. La Organización Mundial de la Salud calcula que más del 13% de los adolescentes de 10 a 19 años en el mundo padecen un trastorno mental diagnosticado. Y si vemos esta problemática en Colombia, en una ciudad como Bogotá, una investigación de la Universidad Nacional y la Secretaría de Educación Distrital realizada con 10.000 niños y adolescentes de 20 colegios públicos de la ciudad reveló que 1 de cada 8 estudiantes de bachillerato ha pensado en hacerse daño y 1 de cada 34 ha intentado suicidarse. Estos datos muestran la importancia que conozcamos qué hace el Congreso de la República por la educación, los profesores y estudiantes en Colombia. Todo lo que rodea la educación en Colombia tiene que pasar por aquí, por el Congreso de la República. Para que un proyecto o una iniciativa que está sobre el papel se convierta en ley de la República, es obligatorio que sea debatido por representantes a la Cámara y senadores. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen aquí, al Congreso de la República, a conocer qué se está haciendo para mejorar la educación en Colombia y beneficiar tanto a profesores como estudiantes.
Estamos con la representante Jennifer Pedraza Sandoval para hablar de educación. Jennifer, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Usted como estudiante era buena o regulimbis? Yo era buena, pues o sea, en disciplina no tanto, pero en lo académico bien. Quiero hablar de la reforma a la educación que recién se está tramitando acá en el Congreso. ¿Están todos leyendo el mismo libro? O eso Sí, parece, ¿no? Sí, o sea, hay un gran apoyo hacia la idea de declarar la educación como un derecho fundamental desde la educación inicial, que ha sido una gran lucha de los maestros y de las maestras para que acá existan 3 grados de preescolar público. O sea, desde ahí se empieza a crear una brecha muy grande cuando los hogares más pudientes, digamos, pueden pagar un preescolar súper chévere, con bilingüe, con muchas herramientas, mientras que la mayoría de la población no tiene acceso al preescolar. Entonces es un gran avance que la educación inicial se reconozca como un derecho fundamental y toda la educación hasta la educación de posgrados. Pero pues la idea es que eso no se quede solamente en el discurso, sino que cuente con billete y con presupuesto para que se concrete, que es la gran falencia. ¿Cómo esta reforma beneficia precisamente a los profesores en el tema laboral? Bueno, primero te quiero decir que yo terminé metida en todo este cuento por mi profesora de sociales, o sea, mi profe de sociales empezó a contarnos toda la historia, pues como que promovió ese interés en mí. Yo realmente le agradezco mucho a Estela, que es mi profe de sociales del colegio. Y que es ¿De qué colegio? Del Colegio Santa Teresita en Florida Blanca. Ya sobre el tema de que no se consigue trabajo, esto tiene que ver con el recorte presupuestal que ha tenido el sistema de transferencias a los colegios públicos en los últimos 15, 20 años, desde el 2001, después de la reforma al Sistema General de Participaciones durante el gobierno de Uribe, hubo un recorte billonario sobre los recursos para la educación básica y media pública. De ahí en adelante, aumentar la planta de docentes ha sido muy difícil. Los profes luchan y luchan para que los profes que hoy son provisionales puedan vincularse vía concurso de méritos a la carrera docente, pero eso ha sido muy crítico por la falta de recursos. Y la verdad es que un país que no le invierte a la educación, especialmente a la inicial, básica y media, pues está condenado al subdesarrollo y a la falta de una democracia sólida, así que eso debería ser una prioridad. Hoy, una de las peticiones que le hace el magisterio al gobierno y que obviamente nosotros respaldamos es una reforma al Sistema General de Participaciones, que es de donde sale la plática de los colegios públicos. Jennifer, usted estudió en el Santa Teresita, yo estudié en el Salesiano, más o menos cerca, ahí en Bucaramanga. Nosotros fuimos privilegiados porque teníamos luz normalmente, agua, teníamos buena infraestructura, mal o bien, rayado o no rayado, teníamos el pupitre, teníamos las garantías necesarias. Ahora, en el campo es diferente, y usted lo sabe, no hay agua a veces, la luz por raticos, el internet muy complicado. ¿Qué hace la reforma para que en el campo haya educación de calidad? La mayoría de los colegios públicos en Colombia no tienen ni agua potable ni conexión a internet. ¿Cómo uno puede plantear ni siquiera electricidad estable? La reforma, digamos que la ley estatutaria es muy general, es muy abstracta, solamente plantea unos objetivos generales y como que adapta la normatividad colombiana a los acuerdos internacionales que Colombia ha suscrito, pero no plantea unas metas específicas de aumento de cobertura o de cobertura del servicio de agua potable o de cobertura de electricidad en los colegios públicos. Lo que hace es añadir como criterios diferenciales, por ejemplo, que la educación rural será una prioridad, que habrá educación para las personas que están privadas de la libertad. Al definirla como derecho fundamental, lo que se entiende es que nadie, independientemente de su condición económica, de su pertenencia étnica, de la región donde haya nacido, puede ser excluido o excluida del derecho fundamental a la educación. Pero ¿por qué te respondo a esto? Porque aún necesitamos una reglamentación y un plan de acción que plantee esas metas claras con una asignación de presupuesto para alcanzar esos horizontes, porque si no lo tenemos, pues nos vamos a quedar solamente en una ley muy bella, muy sólida, digamos, ideológicamente muy clara, jurídicamente muy profunda, pero no tiene un plan de consecución de esas metas. O sea, pasar de lo bonito que se ve en el proyecto a la realidad, ¿usted sí lo ve posible? Yo lo veo posible, pero necesitamos un gobierno que se ponga a la 10 con eso, que presente un plan públicamente, que además logre un consenso. Yo creo que en Colombia la educación puede ser ese consenso que estamos necesitando en este momento y eso implicaría una prioridad a la hora de asignar los recursos, por ejemplo. Representante Gabriel Becerra, ¿cómo está? Muy bien, Docente de Derecho, ¿en qué universidad? en la Universidad Cooperativa. ¿Usted era de los profesores que cuando le iban a pedir cacao no accedía o No, era yo era de flexible? los profesores que prefería hablar con los estudiantes y saber por qué pedía cacao y de acuerdo a los argumentos se concedía o no se concedía. ¿El trabajo hoy de profesor está bien pago en Colombia o...? No, yo creo que si usted compara el promedio de los países de América Latina, Colombia es junto con Chile, si no estoy mal, el segundo país con salarios más bajos para sus profesores y sus profesoras. A propósito, ¿qué falta para que esa
reforma a la educación o ley estatutaria, se ponga en marcha el derecho a la educación? Esperamos que el Senado de la República le cumpla a la educación en Colombia. Si tenemos en cuenta el ejercicio que hicimos en la Cámara, que fue un ejercicio participativo, donde incluso llegamos a alrededor de 700 proposiciones que pudimos procesar y por eso llegamos a una votación de consenso, en plenaria salió por consenso, yo creo que va a ser posible que en el Senado también salga. Es una gran responsabilidad de los senadores y las senadoras con la educación en Colombia. Una última, profesor Gabriel Becerra. Califique la educación en Colombia de 1 a 5. De 1 a 5 yo le coloco 3. Creo que se ha venido avanzando, pero todavía estructuralmente hay limitaciones. Pero no solo es la reforma a la educación la que precisamente busca garantizarles ese derecho tanto a los niños como a los adultos mayores en Colombia. También hay otros proyectos que están relacionados con la educación. Tengo una duda. Hay un amigo que está en España, el hombre está estudiando medicina, pero se devuelve a Colombia. Lleva 5 semestres y me preguntó, César, si hay esperanzas de que me valgan el tiempo que invertí aquí en España, en Colombia. Bueno, hoy en Colombia es muy difícil porque no tenemos un convenio que tiene la UNESCO que le permite a la gente algo que se llama la movilidad académica. Es decir, no perder el tiempo que ha estudiado en diferentes países. Y le pasa a muchísimas personas con muchas carreras. Llevan 3, 4, 6 semestres y se devuelven a Colombia y es una verdadera tortura que le valgan ese tiempo, y también los que estudian aquí y viajan a otros países. Y lo mismo el tema con la homologación de los títulos. Exactamente, mucho peor todavía, porque ya es certificar todos los conocimientos y avalarle a una persona que sea arquitecto, ingeniero, licenciado de un país a otro. Entonces, también estamos trabajando por el tema de la homologación académica, es decir, que las personas puedan ser certificadas en otro país. La identidad de género, hoy tan importante no solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Cómo se garantiza aquí en nuestro país? Bueno, precisamente yo soy ponente de un proyecto de ley de autoría de la representante liberal Karina Gote, que tiene que ver con el respeto a la identidad de género y a la estigmatización de todos esos escolares en todas las instituciones educativas. Es una forma de prevenir lo que hoy se conoce como bullying, matoneo, que en muchas ocasiones el representante hace que aumente la deserción escolar. ¿Usted lo ve por ese lado? Claro, y que haya precisamente una convivencia sana en las instituciones escolares. Hay mucha diferencia hoy en Colombia entre la educación del campo y la educación de la ciudad. Por supuesto, hay varias brechas de la educación. La primera brecha es el acceso a la educación inicial. También hay una brecha en calidad de la educación entre colegios públicos y privados. Y cuando abrimos los colegios públicos urbanos tienen muchas más herramientas y posibilidades frente a un colegio público rural. Por supuesto, tenemos un proyecto de ley en discusión que es educación rural, que además incorporamos algunos de estos temas en la Ley Estatutaria de Educación para garantizar y mejorar la infraestructura de los colegios rurales, la conectividad que es tan importante con los servicios públicos, muchos colegios están cayendo, y adicionalmente más atención, más profesores para los mismos. ¿Y tiene usted una buena noticia o está trabajando por las normalistas en Colombia? ¿De qué se trata? Claro que sí, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes viene en trámite un proyecto que hace que se extienda la gratuidad de la educación, de esta educación complementaria para la educación de quienes somos normalistas, de quienes vienen en este proceso, para que sea gratuita esta educación complementaria, porque sabemos que la gratuidad se ha extendido a la básica primaria, a la básica secundaria, a la educación superior, pero queda este rango en las escuelas normales superiores que tenemos que garantizarle fondos, financiamiento para que sea gratuito. Representante, ¿usted fue profesora? Sí. ¿Dónde? De hecho, soy licenciada en educación. Yo fui docente, inicié de los 17 años y también en la escuela rural de Piedecuesta, el Instituto del Oriente. Balbino García y la normal de señoritas, bueno, ya es mixto en Piedecuesta. Bueno, ¿y cómo hace? Porque los profesores, además de la parte académica, tienen una responsabilidad humana con los estudiantes. ¿Cómo se hace para proteger la salud mental que tanta fuerza ha tomado en los últimos años en los colegios?
Lastimosamente no hay el personal capacitado para atender a las diferentes problemáticas que el joven está presentando. La ausencia del padre o el bullying que se le hace, la depresión que sufren, la soledad que sufren los niños o los jóvenes, se ve reflejado en las aulas y en sus notas. Pero lastimosamente, bueno, yo soy psicopedagoga y pude abordar este tema y por eso hice la propuesta del proyecto de ley de la salud mental en ambientes escolares para que haya personal capacitado para poder atender todos esos casos que se vienen acrecentando, porque día a día el suicidio aumenta en los jóvenes y el bullying también. ¿En el colegio alguna vez le enseñaron lengua de señas? No, nunca nos acercamos. ¿Y usted cree que en Colombia estamos flojos en esa materia? Mucho. Yo creo que además es necesario porque además la población en Colombia que tiene problemas de discapacidad auditiva son casi 500 000 de colombianos. Por lo menos lo básico, ¿cree usted que es necesario que se empiece a implementar? Por supuesto, yo alguna vez me acerqué en Cali a hacer un ejercicio con esta población y sufren mucho porque no se pueden comunicar ni en la casa. Es decir, ni con los padres ni con los hermanos pueden comunicarse a través de lengua de señas porque nadie se interesa por aprenderla o el sistema educativo por enseñarla. Estamos en los zapatos de profesores y profesoras en Colombia, que no solamente nos forman todos los días en las clases como estudiantes, sino como seres humanos. Y también hemos estado en el Congreso conociendo cuáles son los proyectos que buscan elevar la educación en Colombia y precisamente mejorarles las condiciones a los profes, que marcan una etapa inolvidable en nuestras vidas. Bueno, mi profesora favorita de primaria fue la señora Orly Pacheco Vargas, un gran ser humano, una madre para nosotros, todos sus estudiantes. Hoy en día nos encontramos con ella y es de gran afecto y aprecio. Nos queremos muchísimo, todavía sigue intacta esa amistad y ese amor que tenemos de alumno a profesor y profesor a alumno. Bueno, estudié en la escuela Madre Laura y luego el bachillerato lo estudié en el Liceo San José. Y una notica, la única santa colombiana es de Jericó, que es la Santa Madre Laura. Lo recuerdo a todos, especialmente a mi profesora Amparo Uribe de la primaria, una mujer muy sensible, querida, carismática, muy afanada y muy pendiente de nosotros, y en el colegio al profesor Francisco Javier Apacho, nuestro profesor de religión. Yo me acuerdo porque yo como estaba con las monjas, la hermana Imelda, yo recuerdo que ella decía que era caldense, allá una monja, y la recuerdo muy especialmente. ¿Por qué razón? Yo era una persona supremamente tímida. Esa hermana siempre valoró esa niña que estaba allí, ¿ya? Entonces eso me sirvió mucho cuando yo me convertí en profesora. Eso marcó mi vida y para mí poderosísimo, la hermana Imelda. Estuvimos en los zapatos de los profesores, de los maestros en Colombia, quienes se ven hoy representados por las diferentes iniciativas que están avanzando aquí, en la Cámara de Representantes. Nos vemos en un próximo episodio de En los zapatos de, un espacio que hace parte de los compromisos de la Cámara de Representantes dentro de su plan de acción por hacer que exista un Congreso más abierto y transparente. Chao.